Qué bueno que estamos juntos. Ya vamos a iniciar este tiempo maravilloso con Dios y hagámoslo dando gracias porque Dios nos dio a su Hijo por amor. Y hoy el mundo hace conciencia de el sacrificio y la resurrección de Jesús, algunos para criticarlo, algunos para venerarlo. Pero vamos a escuchar hoy a Dios hablarnos sobre la importancia de el fruto de la inversión de la vida de Jesús para nosotros. Demos gracias. Padre Santo, te damos gracias en este día por concedernos el privilegio de estar juntos, tú en nosotros, nosotros en ti, y unidos en el nombre de Jesús, para escuchar tu verdad, para recibirte, para ser edificados, para vivir fe. Gracias porque estás presente para hablarnos y solamente abrimos nuestros corazones para permitir que tu Espíritu nos ilumine los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender con toda claridad la verdad que hoy vas a ministrarnos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a Colosenses, el capítulo 3, los primeros 4 versículos. Y Colosenses 3, 1 al 4, muy importante lo que aquí el Espíritu Santo testifica y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a leerlo personalizadamente, Colosenses capítulo 3, versos 1 al 4. Y dice: si pues he resucitado con Cristo, busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque he muerto, y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, mi vida, se manifieste, entonces yo también seré manifestado con Él en gloria. Bueno, vamos a permitirle a Dios ubicarnos en esta palabra maravillosa. Colosenses 3, para los que están conectándose, versículos 1 al 4, lo hemos leído, personalizado, y vamos a empezar a entender de qué se trata la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús se trata, y vamos de una vez a decirlo, se trata de hacer posible que tú y yo podamos participar de la naturaleza divina. Sí, para muchísimas personas, la resurrección de Jesús se trata de la victoria sobre la muerte, y todo eso está implícito. Pero la muerte nunca iba a tener potestad sobre Dios. ¿Estarían de acuerdo con eso? La muerte nunca iba a ser un desafío para Dios, a ver qué va a pasar, ¿podrá resucitar o no? Pues Jesús había estado resucitando muertos. Y él había dicho claramente, Juan capítulo 10, él dice: nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar.
Pero la importancia de la muerte y resurrección de Jesús es que en ese acto Dios proveyó el medio para que tú y yo y cada persona que recibe a Jesús correctamente, que aprende a recibir lo que Jesús vino a darnos, pueda morir juntamente con Jesús a la existencia humana, a la naturaleza humana, y resucitar juntamente con Él para ya no ser esclavos ni pertenecer ya más al linaje adámico, sino para nacer de Dios y para ser traídos a la familia divina, participantes en la naturaleza de Dios. Entonces, hoy vamos a permitirle al Espíritu Santo ubicarnos a cada uno. Y empieza con esto. ¿Qué ha representado la resurrección de Jesús para ti hasta este día? ¿Sí? ¿Qué ha representado la muerte de Jesús para ti? Si no se trata de tu muerte con Él y de tu resurrección juntamente con Él, entonces ha sido un evento que Él vivió, ¿verdad? Que Él experimentó, y puedes venerarlo y festejarlo y proclamarlo, pero ¿en qué te ha impactado a ti directamente? Por eso es que el Espíritu Santo dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, no tiene sentido. Y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque pues estamos creyendo fábulas. Pero la evidencia de la resurrección de Jesús es lo que está escrito en este pasaje de la Escritura y en todos los pasajes que confluyen con esta misma verdad. Y en ese contexto en que la muerte y resurrección de Jesús se trata de proveerte a ti y a mí y a cada creyente a Jesucristo, proveernos de muerte y de resurrección. Porque lo que ocurre allí es que ese es el punto del bautismo en Cristo, es el punto donde somos integrados, incorporados a Jesús, cada uno de los que creemos. Y entonces nuestra existencia es transformada por su muerte y por su resurrección. Fuera de esta verdad, toda la devoción que podamos tener por Jesús, toda la admiración, etcétera, queda infructuosa. Si rinde estéril la vida de Cristo en las personas que no llegamos a identificarnos muertos y resucitados juntamente con Él. Y es por eso que Colosenses capítulo 3, el Espíritu Santo da por hecho y dice, si pues has resucitado juntamente con Cristo. O sea, todo lo que sigue es para las personas que han resucitado juntamente con Cristo. El que no ha resucitado juntamente con Jesús, pues esto no le corresponde. Pero si has resucitado juntamente con Cristo,
entonces el Espíritu Santo te orienta y te dice, ¿qué sigue en tu vida? Dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En un momento vamos a regresar aquí y vamos a entender cómo vivir esto. Pero no tiene caso hablar de lo que sigue si en tu corazón, en tu vida no está establecido tu muerte y resurrección juntamente con Jesús. Y eso es muy sencillo de saber dónde estamos. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué sucede? Habla la boca. ¿Sí? Lo que crees en tu corazón, eso es lo que habla tu boca. Nunca te confundas. Si tú todavía te confiesas hijo de Adán, sinónimo humano, por ejemplo, es que somos humanos, es que soy humano. Entonces, tu boca confiesa que tu corazón cree que sigue siendo heredero y sujeto de la naturaleza humana. Y por lo tanto, no ha habido muerte y resurrección. Hola. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo saber dónde estoy, que habla mi boca. Bueno, muchos hemos aprendido a hablar artificialmente. Fíjense cómo es eso. Porque cuando se trata de citar la escritura, sabemos los versículos, los citamos. La teoría la tenemos clara. Pero cuando estoy tratando con mi existencia, cuando estoy enfrentando las situaciones diarias, entonces mi punto de partida, el punto interior desde el cual enfrento las cosas, sigue siendo el ser humano. Me sigo viendo limitado, imperfecto, desprovisto, vulnerable, ignorante, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los condimentos de la naturaleza humana. Y desde esa base afronto las cosas. ¿Evidencia de qué? No, eso no ha muerto, no he muerto a esa existencia. Y si no he muerto a esa existencia, no he resucitado. No puedes resucitar si no te mueres. ¿O sí? No se puede. Entonces, esto que Dios nos trae a ver en este día es tan importante de forma individual. Porque, mis amados hermanos y hermanas, de eso se trata la venida de Jesús a la tierra, la intervención de Dios en la existencia humana, el cumplimiento de la promesa que hizo cuando Adán y Eva abandonaron su morada original para elegir conocer el mal y someterse a la jurisdicción de la serpiente. Dios le dijo a la serpiente, Génesis capítulo 3, verso 16, de la simiente de la mujer nacerá uno que te aplastará la cabeza. Tú lo vas a herir en el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza. Refiriéndose a Jesús. Y hablando de lo que posteriormente en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre,
Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Bueno, muchos nos declaramos libres, ¿no? Dios me ha hecho libre. Pero sigo siendo humano. ¿Usted hizo libre de qué? La libertad que Dios te da es absoluta. Y la raza humana es absolutamente esclava. Entonces no puede haber de las dos cosas, ¿me entiendes? No hay humanos libres. Hola. No lo sé. Porque por naturaleza, la naturaleza humana es esclava. Y por eso Jesús, hablando con el gran erudito humano Nicodemo, le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar a las cosas divinas, al reino de Dios. Porque la condición humana es completamente opuesta a lo divino. Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo ahí dice que los designios de la carne, la naturaleza humana, por favor, quitémonos la idea de que cuando el Espíritu Santo habla de la carne está hablando del cuerpo físico. Eso es absurdo. La carne es sinónimo de la naturaleza humana, no del cuerpo físico. ¿Sí? De otra forma, hay una contradicción terrible en las Escrituras, porque dice que estos cuerpos vienen a ser templo del Espíritu Santo, han sido comprados por Dios, tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Entonces, muchos estamos viviendo este engaño de que mientras esté yo en este cuerpo, aquí está el pecado, aquí, aquí, aquí. No, el pecado no está en tu pellejo, ni en tus músculos, ni en tus huesos. El pecado mora en la naturaleza humana. Y Dios vino a redimirnos de ella. Y lo hace de un tajo. Y lo hace dándonos dos cosas maravillosas: muerte y resurrección. ¿Sí? Hoy, que el mundo celebra la resurrección de Jesús, para nosotros debe ser una vivencia constante. ¿Sí? No es un evento histórico que veneramos una vez al año. Es una realidad eterna que vivimos constantemente. Si has resucitado con Cristo. Bueno, vamos a tomar un par de minutos más para que los que no hemos entrado a esta verdad y no ha sido nuestra existencia, podamos entrar a ella, porque esto no es difícil. ¿Sí? No es un logro, no es algo que, bueno, mira, tienes que echarle ganas y darle por aquí, darle por allá y subir y bajar y esforzarte para que un día llegues a resucitar juntamente con Jesús. No, es un acto divino a tu favor, que se vive en fe. Y por eso en las sesiones anteriores Dios nos ha tenido ocupados en entender la importancia de vivir por fe. El justo por la fe vivirá.
¿Qué es fe? ¿Cómo se recibe? Etcétera. Todo lo que hemos estado hablando, cómo Dios va perfeccionando la fe en ti por medio del fuego divino que consume lo humano y deja lo divino en tu vida, etcétera. Seguramente nos va a llevar a hablar más de fe, porque es algo importantísimo. Pero hoy, fe nos trae a vivir resucitados. ¿Sí? Y para resucitar, como ya dijimos, no puedo resucitar si no he muerto. Entonces, aquí hay algo maravilloso, que es la verdadera salvación de Dios. La verdadera salvación de Dios no es haber enviado a su Hijo para pagar por nuestros pecados, para que nosotros un día recibamos a Jesús y Él perdone nuestros pecados y ya no nos vayamos al infierno, sino que un día nos vayamos al cielo. Eso no es la salvación de Dios. La verdadera salvación de Dios es que cuando tú, yo, cualquier persona recibe a Jesús, Dios te una a Jesús en su muerte para muerte. De forma que allí termine tu esclavitud a la naturaleza humana. Que allí termine eternamente y absolutamente toda asociación que haya en ti con la naturaleza humana, con la potestad del diablo, con la muerte, con todo lo relacionado a Adán y su descendencia. Y Dios te haga de nuevo, te resucite juntamente con Jesús, una nueva creación en tu espíritu, nacido de Dios y por lo tanto libre absolutamente de todo lo que antes te definió como ser humano. Esa es la salvación. La Escritura abunda. El Espíritu Santo, que es quien inspiró todo lo que está escrito para nosotros y es quien nos revela la verdad de todo lo que está escrito, abundó muchísimo en este aspecto, en darnos a conocer de qué se trata la venida de Jesús, en qué resulta, y que su único cumplimiento es que de manera individual nosotros podamos renacer. Piensa, renacer, resucitar. Estamos hablando de lo mismo. Uno de los pasajes más explícitos y profundos y sucintos al respecto es Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, el Espíritu Santo nos deja ver la secuencia de esta obra divina que Dios opera cuando nosotros venimos a Jesús. Y quiero, antes de leer los versículos que vamos a leer aquí, pintar un contexto. Piénsalo así. Tienes a dos especies, dos naturalezas completamente distintas. La divina, la naturaleza de Dios, que es perfecta, es santa, la naturaleza que es incorruptible, eterna, etcétera, todo lo que Dios es.
y tienes la naturaleza humana que es completamente opuesta. Es corrupta, es mortal, es rebelde, etcétera, etcétera. Dos naturalezas completamente opuestas. ¿Cómo va a integrarse una persona que viene de la naturaleza humana a la familia de Dios? Legítimamente, no se puede. ¿Sí? Jesús estableció un precedente cuando en Mateo capítulo 7 él dijo, el árbol malo no puede dar buenos frutos. Y el árbol bueno no puede dar malos frutos. ¿Te das cuenta? O sea, son especies distintas. Cada una da su fruto. Y entonces Jesús termina ahí diciendo que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y ahí es donde entra esta maravillosa verdad que Dios trae a nuestras vidas. Para recibirnos a su familia, Dios tiene que hacer lo que está en su poder y en el de nadie más, de forma que le dé fin absoluto, eterno, a su enemigo y haga nacer una nueva persona que él engendra de su especie. ¿Sí? Y entonces, aquí en Romanos capítulo 6, el Espíritu Santo nos lo explica y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego empieza a explicarnos cómo sucedió esto. Dice, porque ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Parémonos ahí un momento. Yo no sé cuántos de ustedes hayan vivido el bautismo en agua, ¿verdad? Que no es de lo que está hablando aquí la Escritura, pero en obediencia muchos hemos vivido el ser bautizados en agua y se nos ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿cuántos hemos vivido el bautismo en muerte? Fíjense la diferencia. Dice aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El propósito del bautismo en Cristo es morir. Versículo 4, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo. Esto es enormemente importante. ¿Sí? Bautizados para morir juntamente con él. Y conforme cada uno nos atrevamos a permitirle a Dios hacer efectiva, recuerden que fe es para que Dios cumpla su palabra en tu vida. Esto no lo tienes que lograr. Dios lo opera en tu corazón, pero tú lo tienes que recibir.
¿sí? Tienes que permitirle a Dios hacer esto tu realidad. Entonces, si personalizo el versículo 3, dice, o no sé, que cuando fui bautizado en Cristo Jesús, fui bautizado en su muerte, porque soy sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Y qué implica entonces morir juntamente con Jesús? Bueno, fíjense lo que ocurrió en la cruz. Jesús murió no porque los judíos lo entregaran, ni porque los romanos lo aprendieran y lo clavaran y lo descuartizaran su cuerpo, ¿no? Jesús murió porque Jehová, el Padre, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Él fue molido por nuestras rebeliones, ¿cierto? Y por nuestros pecados. Entonces, en la cruz, el Dios el Padre, como juez, no solamente juzgó al pecado. Romanos capítulo 8 ahí nos lo dice, que lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo en la carne de su Hijo. Juzgó al pecado, lo condenó y lo ejecutó. Así que cuando yo vengo a Dios para recibir su amor, Él tiene provisto el medio para darme libertad de mi estado de esclavo, de la corrupción a la que yo nací, del legado adámico que recibí y de todo el pecado que yo he practicado por mi cuenta. Y la solución de Dios es darme muerte juntamente con Jesús. No hay entrada a la vida divina sin muerte. Pero aquí es donde ocurre lo maravilloso. Versículo 4. Porque soy sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin. No es el fin no es la muerte, es el medio. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo ande en vida nueva. Porque si soy plantado juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seré en la de su resurrección. Sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que mi cuerpo de pecado, no el cuerpo físico, ¿sí?, sino mi cuerpo de pecado, el espíritu humano que descendió del linaje de Adán, sea destruido. Por favor, si vas a vivir la vida divina, permítele al Espíritu Santo establecer esto en tu corazón. Dios no pone parches, ¿sí? Dios no está en el negocio de ver cómo regenera al pecador, cómo lo reeduca, cómo lo reforma.
Dios está en el negocio de hacerte de nuevo. Y no puede ser hecho nuevo si no mueres a quien eras. Entonces, esto es algo maravilloso, porque al mismo tiempo que en la cruz el pecado estaba siendo juzgado, cuando Dios te une a Jesús en su muerte, allí tú pasas por el juicio y vas a ser hallado culpable y vas a ser condenado y muerto juntamente con Jesús. ¿Por qué fin? Resucitarte juntamente con Jesús. El cuerpo de pecado tiene que ser absolutamente destruido para que se rompa la esclavitud al pecado, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Y el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Piensa en eso y póntelo. Porque he muerto, he sido justificado del pecado. No hay justificación si no hay muerte. Pero aquí está la maravillosa noticia. Entonces dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene poder sobre Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también yo. Me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, mi Señor. Y regresamos entonces a Colosenses el capítulo 3. Versículo 1. Si pues he resucitado con Cristo, ahora busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongo mi mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque he muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mis hermanos, la resurrección de Jesús no tendría razón de ser si no nos resucitó a nosotros juntamente con Él. En lo que ha resultado en las religiones cristianas, se trata de admirar y venerar el amor de Dios y el milagro de la resurrección, etcétera. Pero como dijimos al inicio, pues en realidad, o sea, Jesús pone su vida y nadie se la quita y la vuelve a tomar. ¿Qué chiste tiene? La muerte nunca fue una amenaza para él personalmente. El caso de la resurrección de Jesús es esto que estamos viendo en la Escritura, es que ese es el medio por el cual Dios nos da a nosotros entrada eterna
a la naturaleza divina, a la vida de Dios. Entonces, en lo que tú eliges vivir, no solamente hoy, y obviamente lo que estamos hablando deja clarísimo que Dios no tiene interés en una celebración anual, ¿sí? Donde volvamos a actuar la crucifixión y todas las cosas que se hacen en el mundo, en la manera en que se hagan. Y recordemos el nacimiento de Jesús en unas fechas y la muerte y la resurrección de Jesús en otras fechas. No, no, no. Lo que le importa a Dios es que vivas eternamente la resurrección que se te es dada por el bautismo en Cristo. Bueno, hace rato hablamos de cómo sé si todavía estoy atorado en la naturaleza humana, y es por lo que confiesa mi boca. Lo que creo en mi corazón lo hablo con la boca. Ahora vamos a entendernos resucitados, ¿sí? Porque el producto de morir con Jesús es resucitar, no es quedarnos allí muertos. Él vive, pero esa declaración de que Él vive tiene que estar íntimamente conectada a mí, a ti, como hijos de Dios. Porque Él vive, yo vivo. ¿Sí? Su vida garantiza la mía. En la naturaleza divina, y de eso está hablando el Espíritu Santo aquí. Si ya resucitaste, ya no sigas con tu mirada y tus enfoques y tus ocupaciones y tu perspectiva y tus deseos y tus metas y todo conectado a donde estabas antes. Pon tus ojos ahora en las cosas de arriba. ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Quiere decir que ya no voy a trabajar o que ya, que ya no tiene importancia lo que tengo que vivir cada día, que debo meterme como algunos lo hemos interpretado, ¿no? Por ejemplo, la idea de los conventos y de tantas otras diferentes ideas de la misma cosa era, bueno, me separo del mundo para dedicarme a Dios. ¿Sí? Y es un motivo bonito, es loable, es para el que tiene esa devoción, pero es completamente estéril. Porque no se trata de ver cómo me separo de la realidad terrenal que tengo que vivir, sino es de qué se trata, para qué vivo hoy, para qué vivo mi vida familiar, para qué vivo mi vida laboral, para qué vivo mi vida en el cuerpo de Cristo, para qué vivo mi vida en la sociedad, para qué, para las cosas de arriba, ¿sí? Para que se cumplan las obras de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de obras muertas, obras vivas? Las obras que Dios tiene preparadas de antemano y que Él quiere hacer desde mi interior hacia afuera. Para eso es mi vida resucitada aquí en la tierra. Mira, cuando ya no estés aquí en la tierra, Dios te va a informar qué sigue. No te preocupes de eso. Ocúpate de lo que te corresponde vivir aquí hoy. Ni siquiera te vivas preocupando de, ¿y qué vamos a hacer en 10 años? ¿Y cuál es nuestro proyecto a 50 años? Hazme favor, eso es de lo que Dios está hablando. ¿Te das cuenta? Ya quítate esa máscara, ese tapaojos de enfrente, hijo, hija. Tú ya estás en otra cosa. Ocúpate de las cosas que tu Padre tiene preparadas para que vivas en la naturaleza divina.
Hemos visto los contrastes irreconciliables entre cómo ven los humanos las cosas, cómo las ve Dios. La multiplicación de los panes, se les acaba el agua a los que salieron de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está hablando el Espíritu Santo. ¿Vas a seguir viendo las cosas humanamente? No, hermanos, que está difícil la cosa. Ahora sí, ya quién sabe qué va a pasar. ¿Mente de resucitado o mente de muerto? ¿Te das cuenta? O sea, ¿dónde tenemos la cabeza? ¿Dónde tenemos los ojos? ¿Dónde tenemos el corazón? Eso es lo que Dios está abordando el día de hoy. Si has resucitado, entonces ocúpate de lo que te corresponde vivir. Como resucitado, vive lo que tu Padre tiene dispuesto para ti. Y permítele a Él traerte en el proceso de su obra en tu vida a andar en las obras que Él tiene preparadas de antemano para hacerte crecer, para purificarte, para manifestarse a otros desde tu corazón, para que Dios siga amando a la humanidad y trayendo a muerte y resurrección a todos los que le reciben. Es muy presente eso, que el propósito divino es darnos una verdadera solución al problema humano. Y en eso estamos ocupados con Dios. Nunca he hecho esto, pero los voy a tener que pedir un momentito. Regreso en un momento. Quiero invitarlos a empezar a participar. Entonces, el que esté listo, abra su micrófono, empiece a compartirnos lo que Dios le ha hablado en este día. Y yo regreso en un segundito. A ver, nadie ha compartido. o nadie abrió el micrófono, no sé. ¿Quién quiere comentar? Estelita, adelante. Pues la muerte y la resurrección de Cristo es un maravilloso regalo para nosotros. En su muerte y su resurrección hay la perfección que hay en toda la obra de Dios para verdaderamente darnos una solución que sea la solución al problema humano, que es tremendo. Entonces, a mí esto, una plática como esta, es que estimula mi amor por Dios, mi pasión por Dios, y el agradecimiento, el reconocimiento a lo que Él ha hecho. Es una fuerza, yo lo recibo, ya lo he recibido y lo vuelvo a recibir, esta resurrección en Cristo, muerte y resurrección.
muerte, porque nadie puede resucitar si no muere antes, y es indispensable. Yo siento que ese morir para nosotros en realidad es un morir continuo. Aprender a morir continuamente. Morimos a algo, resucitamos, morimos, resucitamos. Y en realidad yo en ese proceso estoy, de muerte y resurrección. El Espíritu Santo me está mostrando muchas cosas, muchas cosas. Yo pensaba que mi amor por Dios era un amor, guardadas todas las proporciones, era un amor verdadero. Y sí, yo amo a Dios con toda mi alma, pero Él me mostró que mi amor necesita ser purificado. Y gracias a Dios, gracias a Él, en el momento hubo un impacto muy fuerte en mí, porque yo dije, yo del amor de Dios estoy segura. El amor de Dios lo vivo, lo palpo, lo toco. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que si yo vivo su amor, lo palpo, lo toco, me siento amadísima por Él, yo me encuentre con que el mío necesita purificación? O sea, orgullo allí, orgullo, ¿no? De decir, estaba yo convencida, estaba yo segura que yo le devolvía a Dios la misma calidad de amor, toda proporción guardada, por supuesto. Pero entonces el Espíritu Santo, que siempre nos redarguye de una manera muy suave, nos redarguye en amor, me está mostrando muchas cosas. Y esta plática viene a confirmar y viene como un regalo más de lo que estoy recibiendo en Cristo Jesús. Entonces está cambiando, gracias a Él, mi perspectiva. Me está enseñando a verme tal como voy caminando, como me voy moviendo, y a aceptar lo que Él me da. Bendito sea y gracias. Estelita, gracias por proveernos no solamente del testimonio de lo que has recibido, sino de cómo está siendo enseñada a vivirla. La realidad de esta resurrección, muerte y resurrección. Y sí, es una constante. El apóstol Pablo en su proceso personal dijo, yo cada día muero. Sí, y no quiere decir que no era cierto que moriste ayer, pero es una ratificación de una postura espiritual que tenemos que aprender a tomar y entender que el entrar a vivir esto se vive en fe, que quiere decir, entro a permitirle a Dios cumplir esta verdad en mi vida. Y voy a depender de Él para que Él me enseñe a participar correctamente de mi muerte con Jesús y de mi vida en Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí en Colosenses el capítulo 3, no vamos a seguir, a continuar al resto del capítulo, porque hoy Dios nos ha traído a decisiones enormes que en algunos tienen que ser ratificadas y en otros tienen que ser consideradas, o sea, nunca las han tomado en realidad. Pero si tú dices, yo ya había recibido esto, yo ya estoy bautizada en Cristo, ya sé que morí con Él y he resucitado y estoy viviendo mi resurrección, bueno, permítele al Espíritu Santo ampliar eso en ti. Nunca seamos superficiales. Dios no es superficial. Dios trabaja radicalmente en las raíces de nuestras vidas, porque ahí es donde está el origen de las cosas, ¿sí? Y por eso es que Él tiene que perfeccionar su obra en nosotros. Lo que Él inicia tiene que ser perfeccionado, así es. Entonces, la muerte con Jesús tiene que ser perfeccionada en mí, tanto como la resurrección, juntamente con Jesús, tiene que ser perfeccionada.
Y el resto de este capítulo, el Espíritu Santo nos da cosas prácticas. Dice, porque ya resucitaste, entonces despójate del hombre viejo que está viciado con sus hechos y empieza a darte una lista de cosas que tienes que desechar. Y dice, y revístete del nuevo. Transiciones, ¿sí? Transiciones de ser. Ninguno de nosotros, por nosotros mismos, nos damos cuenta de lo que tiene que ser desechado. El Espíritu Santo tiene que traernos a, mira, esto que estás permitiendo, esto que confiesas, esto que crees en tu corazón, no es Jesús. Deséchalo. Y te va a llevar por un proceso diario, constante, si lo permites, obviamente. Y ahí es donde vives la muerte a esas cosas. Pero es sencillo, ¿sí? Porque no es, ay, bueno, sí, yo tengo que cambiar. No, es deséchalo. Ya no soy eso. Gracias, Padre, porque ya no soy orgulloso, por ejemplo. ¿Sí? No, no es, ay, sí, todavía me queda mucho orgullo, Padre, por favor. Eso no es fe. Dios te muestra orgullo, deséchalo. Gracias, Padre, porque ya no soy eso. ¿Jesús es orgulloso? No. Identifícate con Él. He muerto a ser orgulloso y he resucitado a ser humilde, juntamente con Jesús. He muerto a ser engañoso y he resucitado a ser verdadero, juntamente con Jesús. He muerto a ser temeroso y he resucitado a ser confiado, juntamente con Jesús. He muerto, ¿te das cuenta? Es así. Deséchalo, identifícate con Jesús. Lo que Jesús es, ahora eso es lo que te toca vivir. Por gracia y en el poder de Dios. No en nuestro esfuerzo. Esa es la cosa maravillosa de esta vida que Dios nos ha dado. Es que opera en su poder, no en nuestra capacidad. Y es una de las grandes partes de morir, es morir a mi capacidad, morir a mis obras, morir a mis esfuerzos, morir a mis debilidades y fortalezas, ¿no? Para vivir a Jesús. Maravilloso. Y el Espíritu Santo está listo para enseñarnos a vivir resucitados juntamente con Jesús. ¿Quién sigue? Rosa, te escuchamos. Pues, mira, yo como desde hace 8 días ando ahí todavía en eso del dejar mi yo a un lado para poder dejar que el Padre se manifieste en mí a través de su Espíritu. Pero ayer me impactó mucho algo que vi en un tramo de la película donde le avisan a Jesús que Lázaro murió y era su amigo. Entonces le dicen, pero es tu amigo, sí, pero luego voy. Y todos se quedan así como diciendo, ¿y por qué no va inmediatamente? Y él todavía creo que fue a una comida o algo así. Y después ya fue a ver a Marta y María. Y las dos, pues, le dicen, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Y después alguien explicó algo que yo no había oído y no había puesto atención, donde dice, es que él estaba esperando las instrucciones de su papá. Él no estaba a lo mejor seguro de hacer lo que él pensó, o no sé, pero yo dije, si Jesús tuvo que esperar para tomar una decisión tan fuerte o tan grande para ir a levantar a Lázaro,
Pues es que estaba realmente en comunicación con su papá para esperar y hacer lo correcto, porque esa decisión le iba a costar la muerte realmente, porque corrió como pólvora y entonces ya le empezaron a tener más temor de lo que él hacía. Y me impactó mucho porque dije, pues si él que podía decidir o tomar, pues él también estaba listo para hacer algo así, pero esperó en el poder hasta que se le fue concedido, me imagino que así fue. Y yo digo, pues, ¿cuánto y más tengo que hacer? Yo ahora se me hace más fácil, pues, ¿no? Se me hace más fácil pensar que ya tengo que decidirme, como dices tú, hacer lo correcto, porque es una decisión el morir y resucitar para dejar esa naturaleza humana que muchas veces no nos deja llegar a vivir en su reino. Porque yo me lo preguntaba desde hace muchos años, pero ¿por qué no vivo en su reino? ¿Por qué no estoy viviendo como Él dice que tiene cosas buenas siempre para nosotros? Y pasó esto y pasó lo otro, pero ahora ya como que, no sé si ahí se me abrieron más los ojos, pero ya entendí. Y con la plática de hoy, porque yo tengo hasta marcado casi todo este capítulo y no acababa de verlo de la manera que hoy lo explicaste. Hoy está perfectamente bien definido en mi vida y pues creo que es más fácil hacerlo. Gracias, Cristóbal, por lo que nos das. Eso es todo. Pues gracias al Espíritu Santo, Rosa, que está enseñándote y dándonos a cada uno entendimiento. Y muy, muy importante, si Jesús, lo que te está siendo mostrado, Jesús nunca actuó por su cuenta, ni una sola vez. Él vive perfecta mansedumbre, que quiere decir, todo lo que vive es bajo la guianza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no actúa por su cuenta, ¿sí? Cumple la voluntad del Padre. Entonces, Jesús vive perfectamente eso y ahora, fíjense qué hermoso, Jesús vive perfecta mansedumbre. Yo ahora al haber muerto a lo opuesto a la mansedumbre, que es la autosuficiencia, ¿sí? Puedo vivir la mansedumbre de Jesús. Y tú, y cada uno. Eso es resucitado juntamente con Jesús, es ponerte a vivir lo que Jesús es. Y eso es asombroso porque es de ser lo opuesto a Jesús a venir a vivir lo que Él es. ¿Es capaz Dios de hacer eso en nosotros? Por supuesto. Y eso es lo que Él quiere mostrarle al mundo, ¿sí? El plan de Dios es que nuestras vidas manifiesten la realidad de Dios al resto de la humanidad. Y eso sea lo que les convenza a muchos más a permitirle a Dios adoptarles y hacer lo mismo en sus vidas. Al centro de Puebla y estaban cerradas muchas calles por las dichosas, ¿cómo se llaman? Presentaciones y ahí van cantando en las calles con las imágenes y todo eso. Y me dice mi nieto, mira, ahí va Diosito, Jesucito, y le digo, ese no es nada, realmente. Da tristeza de ver cuánta gente en el mundo todavía pues está en esas cosas y como acabas de decir, sí necesitamos de alguna manera que pues por nuestros frutos, hay veces sin hablar, pero que se sepa que pues Dios es otra cosa, ¿no? O quiere otra cosa de nosotros. Totalmente. Y eso es la importancia de la palabra que Dios nos ha traído hoy. Es que la resurrección de Jesús se trate de tu vida resucitada.
Sí. ¿sí? Y de nada más. Porque de otra forma, pues su resurrección no tuvo efecto en nuestras vidas, ¿no? Porque nada más recordamos un evento histórico y podemos venerarlo y todo, pero seguimos en el mismo, en la misma esclavitud en la que estamos. Entonces, eso querría decir que todo lo que él hizo fue infructuoso Sí, y no se vale. así es. Gracias, Rosa. Gracias a ti. ¿Quién sigue? Hermana Lupita, le escuchamos. Adelante. Ya le abrí. Gracias. Hola, hermano, buenas tardes. Aquí estamos conectándonos desde Juchitán. Vine a ver a la familia y bueno, aquí estamos escuchándolo y reflexionando en torno a eso verdaderamente, que ya no nos quede la resurrección de Jesús como un evento, como lo vivimos en muchos años en la religión, y que si no ibas el día de resurrección a la iglesia ya era como un pecado mortal. Pero desde esta perspectiva que desde hace 8 días el Espíritu está hablando a mi corazón y al de Will y al de creo que todos los hermanos que hemos estado escuchando estas pláticas y que la habíamos escuchado anteriormente, pero como que el Espíritu Santo estaba ahí a la puerta esperando revelarnos la palabra, pero nosotros no teníamos como el corazón muy dispuesto a escucharlo. Y ahorita con la liturgia, al menos aquí en el Istmo, usted sabe que la gente es muy religiosa, la cristiana y la católica, ¿no? De los eventos del Santo Entierro y todo eso, y los flagelarse y todo, pero que no cuentan. Lo que cuenta es lo que estamos viviendo, y no como evento, sino que en fe y en esperar a Dios y en seguir cada día lo que platicábamos ahorita con Will, que el hermano Will, que estaba checando la escritura de Romanos y estaba checando la otra escritura. Entonces, creo que eso es lo importante, que dejemos que no sea un evento la resurrección, sino que resucitemos en cada área de nuestra vida, cada día, ¿no? Entonces, y ahora que lo estamos entendiendo, la verdad que no importa si estamos lejos, no importa si no estamos en Tuxtepec, no importa en el lugar que nos estemos, Dios está ahí en nuestro corazón, vivenciando cada una de las actividades diarias que vamos viviendo, ¿no? Y manifestando sobre todo lo que usted decía en amor, pues, ¿no? Y eso es lo que el Padre quiere, no que vivamos la resurrección solo como un evento de liturgia o de Biblia o de iglesia, sino ese diario vivir con el Señor en cada área, ¿no? Ya sea de la impaciencia, pues la paciencia, ¿no? Y ahorita lo que realmente tocó mi corazón y creo que me emociona realmente es que no espera ya el futuro como futuro, ¿no? Sino que lo que viene lo vamos a vivir en Dios. Y no importa si el país se esté destrozando, no importa si el mundo se esté cayendo a pedazos, pero en el reino no falta nada. Sí, o sea, eso es lo importante, porque ya estamos ahora de este lado viviendo la resurrección en Jesús, pues, ¿no? Y creo que eso es lo maravilloso y a mí me emociona y me sigue emocionando todos los días, ¿no? Bueno, no sé si el hermano quiere saludar al menos. Gracias, hermano. Gracias, Lupita. Hermano Will, ¿qué nos dice? Bueno, oyendo toda la plática, yo siempre he pensado que es tan sencillo. Es muy sencillo, pero nosotros lo complicamos. Porque en vez de decirle gracias, Señor, por el día, por decirlo, que aquí hace mucho viento, ¿no? Estamos, ay, ¿por qué? Somos muy contentos con rollo. Pero pues es todo, hermano. Muchas gracias y bendiciones por allá. Gracias, hermano Will. Vivir resucitados es vivir a Jesús, lo que Él es. Por favor, no nos confundamos ahí. Sí, y me encanta
cómo abunda el Espíritu Santo en cada participación, ¿no? Lo que acaba de decir Will es tan importante. Es sencillo, porque Dios no hizo esto complicado. Ahora, es imposible para los hombres, ¿eh? Esto no tiene lugar, ni sentido, ni coherencia, ni nada en el aspecto, en el entendimiento humano. Pero divinamente es muy sencillo, porque Dios destruyó a mi hombre pecador, me hizo nacer de nuevo y me unió a Jesús en el proceso, para que yo viva y en mí y en ti y en cada uno se manifieste Jesús. Y Jesús no tiene que ir al kinder a aprender cómo hacer las cosas, ¿sí? Él ya sabe cómo vivir lo que tú tienes enfrente. Ese grave problema, esa grave situación, Jesús sabe cómo vivirlo divinamente. Si yo me niego a vivirlo separado de Él, morir a mi individualidad para permitirle a Él vivir, por eso se dan cuenta cómo tiene sentido lo que aprendió Pablo, ¿no? Cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, mucha gente está admirada de Pablo, ¿no? Y dice, no, es que Pablo era un gran estratega y Pablo era esto y Pablo era aquello. Pablo resucitó juntamente con Jesús y Jesús estaba haciendo sus obras y hablando sus palabras y manifestando su sabiduría en Pablo. Entonces, no pongamos a Pablo en un lugar que no es. Por supuesto, es asombroso lo que él vive en Cristo, pero es Cristo en él, como es Cristo en ti. ¿Sí? De otra forma, se corrompe todo porque empezamos a darle importancia a personas aquí y allá y por todos lados, en lugar de saber que esto es para todos. Cada hijo de Dios tiene acceso a lo mismo exactamente. Y eso es lo que Dios quiere, que el mundo vea que esta persona era menospreciada y vil y letrada, etcétera, pero ahora Cristo vive en él y mira lo que sale de su corazón, es asombroso. ¿Cómo está eso? Porque murió a su existencia humana y resucitó juntamente con Jesús y ahora Jesús se manifiesta en él o ella. Más fácil, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere que cada uno vivamos. Gracias, hermanos. ¿Quién sigue? Yo. Adelante, Leti, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí hoy papá me ha enseñado una verdad, o por lo menos así en mi corazón lo sentí, que cuando morimos con él, lo que muere es eterno también. Es decir, yo desde muy chiquilla, como desde los 15 años, y no por malas amistades, mi abuela fue la inductora, empecé a fumar. Y así estuve más de 30 años en mi vida. Cuando llegué a conocer a Cristo, humanamente e intelectualmente sabía yo que eso no estaba bien, que estaba dañando mi cuerpo, pero también lo supe antes, ¿no? Antes. Había varios intentos en mis esfuerzos por dejar de hacerlo, por el ejemplo a mis hijos, pero bueno, era algo muy arraigado. Pero hubo un momento en que yo me di cuenta que papá ve nuestro corazón. Él ve las verdaderas intenciones hasta de un pensamiento, no nada más de una acción. Y yo creo que cuando él percibió en mi corazón que de verdad yo ya no quería eso en mi vida, pero no por
por ley, no por condenación, sino porque yo sentí en mi espíritu que eso ya no pertenecía a mí, ya no lo quería realmente. No es que yo no haya hecho nada, es que cuando tomé esa decisión, las cosas se empezaron a acomodar. En una misma cajetilla de cigarros venía un teléfono por si uno quería dejar de fumar. Había clínicas para tabaquismo, pues yo me comuniqué, vamos, todo se fue dando. Había un centro de integración juvenil aquí en Aguascalientes, saqué mi cita, vamos, todo se fue dando, pero yo no lo sufrí, vamos, yo no hice nada en mi esfuerzo. Iba yo gustosa, a las pláticas iba yo gustosa, a toda, vamos, porque era un equipo multidisciplinario, ¿no? Psicólogo y médico y todo. Y no me costó ningún trabajo. Y una vez que eso murió en mí, una vez que se lo entregué a papá y murió, jamás ha vuelto a estar. Ha habido oportunidad de volver a fumar, pero ya mi cuerpo lo rechaza, vamos, ya no hay la necesidad que había, ¿no? Y pienso yo que cuando uno hace cosas así en su esfuerzo de decir, bueno, voy a dejar de hacer esto, o ya no voy a ser egoísta, o ya no voy a tener envidia, o háblese de un vicio X, eso no funciona, eso es muerto. Yo ahora, bueno, lo que ahorita me quedó claro es que cuando morimos con papá en algo diariamente, pero en algo específico que nos ha tenido esclavizados en nuestra vida, cuando él lo toma y lo quita de nuestra vida, lo limpia, eso jamás vuelve. A mí me queda así como clara esa parte. Gracias. Maravilloso testimonio, Leti, y una gran revelación a todos nosotros, ¿no? La obra de Dios es eterna, la obra de Dios es perfecta. Y donde Él limpia tu vida, la limpia. Y vives en su poder, no en el tuyo. Y eso es lo que hace todo esto posible y factible, ¿no? Es algo que está allí a la disposición de cada uno de nosotros. Y por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, no echan mano de él. Es quien le toma la palabra a Dios y entra a vivir estas cosas. Y descubre, ¿no? Elías podría haberse acobardado, se acobardó después, pero recuerden que Dios lo envió a hablar con el rey, a decirle, vamos a ver quién es Dios, y sucedió todo lo de los altares, el de Baal, el de Jehová, y Dios descendió con fuego sobre ese altar y consumió el altar. Pero ¿qué pasa si Elías no se para allí? No le hace caso a la palabra de Dios y no se atreve a actuar en base a lo que Dios dijo, porque esa fue su oración. Cuando él preparó el altar y todo, su oración fue muy sencilla. Fue, tú me mandaste a hacer esto, ahora tú demuéstrales que tú eres Dios. Prácticamente. Y Dios hizo lo que Dios iba a hacer, cosa que Elías no podía haber hecho. Nadie podía haberlo hecho. Eso es fe. Fe es pararte en lo que Dios dice y permitirle a Él demostrar quién Él es. Y eso es lo que nuestras vidas han de ser. Y este testimonio y entendimiento, cuando Dios te limpia, quedas limpio. Cuando Dios te hace libre, eres libre. Cuando Dios lo hace, bueno, nos conecta a por qué ya no hacerlo nosotros, ¿verdad? Que es arrepentirnos de obras muertas, vivir las obras de Dios, ser la obra de Dios. Padre, hazme tú. Hazme tú. Y todo lo que no sea hechura tuya, que muera. Y ahí va a venir el proceso del que estamos hablando, ¿no? De despojarnos de lo que ya no somos. Y eso es algo muy importante. Ya no soy, yo lo encapsulo todo en esta palabra, humano. Todo lo que conlleva, ya no soy. Porque mi ser humano fue crucificado juntamente con Cristo para ser destruido, y Dios me resucitó juntamente con Él, y ya, ahora que vivo,
lo que Jesús es. Bueno, es así de sencillo y cada uno vamos a irlo descubriendo en las vivencias que nos corresponden tener. Y Dios se va a encargar de cumplir su palabra en ti y darte esa certeza para que te pares firme en eso y no titubees ante nada, sino te pares en vivir resucitado. Muy bien. No quiero dejar a nadie afuera, Betty. Te escuchamos. No, solamente un detallito. Anoche no me podía dormir, eran como las 12 y sonaban las campanas de por acá cerca, ¿no? Y le dije, papá, háblame. Y de inmediato me dijo, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, le dije, ¿de verdad es lo que quieres que resucite y sea hecha nueva para que puedas darme esta nueva vida? Y me dijo, sí, eso quiero. Di la vuelta y me dormí tan tranquila y feliz. De verdad me encantó. Maravilloso, Betty. Dios no pone parches. No pone parches. Hace nuevas todas las cosas y eso me incluye a mí, te incluye a ti. Por eso nos dice, si estás en Cristo, y recuerda, la única manera en que podemos estar en Cristo es siendo bautizados en Él. En su muerte para resucitar. Pero eso es eterno. Ya estoy en Cristo. Soy una nueva creación. Entonces debo despojarme de todo lo que era la vieja creación. Entonces, cuando viene, es que yo siempre he sido, ¿de quién estoy hablando? ¿De la nueva creación? Tengo que soltar, ¿te das cuenta? Si yo no estoy dispuesto a soltar lo que fui, pues no estoy dispuesto a hacer lo que hoy Dios me ha hecho. Esa parte nos corresponde a cada uno y eso es así de sencillo lo que es morir. No es gran cosa, es decir, suelta al hombre viejo, suelta a la mujer vieja y ubícate en ser parte de Jesús, porque el hombre nuevo no es separado de Jesús. Por eso regresamos a Colosenses 3, dice, tu vida está escondida con Cristo en Dios. No está separada de Cristo, ya no. Y lo que Él es, eso es lo que tú eres ahora. Entonces ya no pienses, es que yo soy. No, es Jesús es manso, eso voy a vivir. Jesús es paz, eso voy a vivir. Jesús es verdad, eso voy a vivir. Jesús es santo, eso voy a vivir. Y vas a ver el poder de Dios asombroso y qué bueno que te mantuvo despierta hasta que recibiste el mensaje. Maravilloso, gracias. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a Marco, te escuchamos. Bueno, yo me doy cuenta que por la gracia de Dios, yo ya morí y resucité con Cristo. Y me doy cuenta de que esto no duele, no es algo que sea doloroso, ¿no? Sino que es muy simple. Pero lo que todavía no veo es esa parte de cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, vosotros seréis también manifestados con Él en gloria. O sea, sí veo en ocasiones salir de mí a Cristo, pero esto todavía no es algo constante, entonces, vaya, no es continuo, ¿sí? Entonces, me doy cuenta de que esto también depende de ese proceso de santificación del que hablabas hace rato, que debo de permitirle a Dios
desechar mi viejo hombre para revestirme del nuevo, y entiendo que estoy en ese proceso en esa vivencia, en este tiempo, ¿no? Marco, gracias por comentar sobre eso. Yo creo que el Espíritu Santo va a estar abundando en lo personal y colectivamente esta vivencia. Pero hoy, añadiendo a lo que tú estás trayendo a la mesa, uno de los problemas en los que nos metemos es en una expectativa incorrecta, ¿sí? Que tiene que ver con un pensamiento, una forma de pensar que nos exige a nosotros ser como Jesús. Y el problema de eso es que estamos aceptando un paralelismo, o sea, aquí está Jesús, Él es santo, Él es bueno, Él es manso, Él es humilde, Él es perfecto. Aquí estoy yo tratando de... Así no funciona. ¿Sí? Nunca va a funcionar. Esa es la manera más segura de frustrarte. Entonces, ¿qué quiere decir ser resucitado? Lo hemos estado hablando, pero vamos a abundar un poquito. Es ya no tener expectativas sobre mí, sino aprender a participar de lo que Jesús ya es. Cada vez que yo trato de ser honesto, correcto, amable, todo lo que Jesús es, fracaso. Porque estoy buscando serlo yo. Y no hay provisión para eso. Dios no nos proveyó una vida paralela a Jesús. No existe eso en la Escritura. Lo que nos proveyó es ser uno con Él. Entonces, ¿cómo es diferente eso? Bueno, tengo que despojarme de ser yo por mi cuenta para ser Él. No se confunda. Es negarme a ser yo para que Jesús sea el que viva su vida en mí. Entonces, si Jesús vive su vida en ti, Marco, ¿cómo la va a vivir? Pues como Él es. ¿Te das cuenta? Y eso es donde debe estar nuestro enfoque. Es permitirle a Jesús vivir esas relaciones donde no estamos viendo que Él active. Esas circunstancias donde no hemos estado viendo a Él vivir esas circunstancias. ¿Por qué no ocurre? Sencillamente porque estamos tratando nosotros de vivirlas en lugar de aprender a darle paso. Y si observas en las situaciones donde tú dices, veo a Jesús salir de mí, ¿qué estás haciendo? Algo muy sencillo, no estás tratando tú de hacerlo. Pero donde seguimos considerándonos, es que yo soy responsable, es que yo soy el que tiene que hacer, es que yo, allí se cierra la puerta a Jesús y yo lo voy a hacer. ¿Eso es negarse a sí mismo? Eso es lo que es negarme a mí mismo. No, ya no vivo yo. Entonces es, Jesús, ¿cómo vas a vivir esto? ¿Cómo vas y saben dónde se nos hace más difícil y dónde caemos en lo que la Escritura llama, o el Espíritu Santo llama, los lazos del diablo, las trampas? Es donde nosotros nos seguimos viendo como responsables. Es que yo metí la pata, es que yo causé este problema, es que yo estoy viviendo las consecuencias de mis errores y ahora yo las tengo que afrontar. Bueno, pues entonces síguele, porque allí no los va a vivir Jesús.
las quieres vivir tú. Y se los digo por experiencia propia, no, no, las cosas viejas pasaron. Necesitas vivir perdón, recíbelo, lo que el Espíritu Santo te guíe, porque esa es la ventaja que cada uno tenemos. Ninguno está en desventaja. Cada uno de ustedes tiene a su servicio al Espíritu de Dios para alumbrar los ojos de tu entendimiento, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia. Todos los servicios divinos están allí, dispuestos todo el tiempo, para enseñarte a vivir fe, etc. Pero si yo sigo adjudicándome responsabilidades, y en este caso las que consideramos, porque es todo un raciocinio, ¿no? No, pues es que yo la hice, yo la debo, yo la pago. Ajá, ¿y dónde quedó Jesús en todo eso? ¿Te das cuenta? Entonces no me niego a mí mismo para permitirle a Jesús vivir esas consecuencias. Imagínate la diferencia que causa que en lugar de que tú te sigas viendo como responsable y por lo tanto afrontar las consecuencias de errores, que puedas permitirle a Jesús vivir tus consecuencias desde tu corazón. Vivir tus responsabilidades. Es que yo tengo que... No. O es Él, vida nueva, o no le permito a Él ser y insisto en seguir en la práctica vieja. Marco. Ahí es donde tengo una dificultad. Bueno, la estoy ahorita viendo con más claridad. Pues yo, como saben, por el asunto de mis ojos, pues pasé 4 años y medio sin trabajar. Y fue maravilloso constatar la provisión de mi padre en todo ese tiempo y la constatación de Mateo 6:33, de comprobar que él es real ese mensaje, ¿no? Sin embargo, pues ya a partir de este año ya veo y ando buscando trabajo, ¿no? Pero todavía no se da, y entonces ahí es donde yo siento la presión que yo me hago a mí mismo, como tú dices, yo me siento responsable de conseguir trabajo, de empezar a generar, a ser productivo nuevamente, ¿no? Y y ahí es donde estoy ahorita en este dilema de cómo dejarme vivir esto en Cristo. No sé si me expliqué. Sí, cómo no, te explicaste y la respuesta más sencilla es: tu papá tiene todo provisto y preparado. Pero todos vamos a aprender lo siguiente: conforme empezamos a crecer, vamos a ser traídos a entender a nuestro Padre. Él no va a estar alegando con nosotros. ¿A qué me refiero? En mi experiencia personal, cuando Dios me dice una cosa, me la aclara, me la hace entender, no es nada más que... Él nunca te habla pasajeramente, ¿no? Te habla a ti, habla a tu corazón. Me toca a mí poner atención, darle
recibir su palabra. Por eso Jesús dijo, el que oye mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Si yo agarro, así ya oí lo que me dijo, pero no lo guardo, no lo tomo en serio, no me pongo a vivirlo, entonces, pues, batallo, ¿verdad? Y no avanzo. Bueno, Dios te ha mostrado y nos ha mostrado a cada uno su fidelidad, su veracidad, su poder. Ahora, nos ha dicho y nos ha declarado que Él tiene preordenadas las cosas para nuestras vidas y que nos dediquemos a eso. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, donde tú empiezas a batallar, es que yo tengo que. ¿Qué estás buscando? ¿Te das cuenta cómo ahí se desvía el corazón? Empiezo a buscar cómo logro en lugar de, Padre, tu reino y tu justicia en mi corazón, establécelo. Entonces ahí está la obra de Dios, en ese desenlace, en esa libertad, en esa limpieza que Él quiere traer a cada uno de nuestros corazones. ¿Cuál es la diferencia, Padre? Hoy quiero vivir tu reino y tu justicia. Tu provisión está dada, lo doy por hecho porque me lo has estado demostrando. ¿Me quieres hacer productivo? Eso es tu palabra. Lo recibo. ¿Cómo está preparado? Guíame hoy a lo que tienes preparado. Pero esa batalla interna es donde está la obra de Dios y el perfeccionamiento de su obra en cada uno de nosotros. Resucitados. Vivamos eso, hermanos. Cada día, eternamente. Esa es nuestra vocación. A eso somos llamados. Y todo esto que se engrana con nuestras situaciones particulares, porque todos a veces pensamos, bueno, a lo mejor Él lo dice porque la tiene hecha, ¿no? Pero yo tengo estas circunstancias, estas situaciones. Nunca pienses así. De algo puedes estar seguro, porque Dios nos los dice, que estas pruebas que nos toca vivir a cada uno, que perfeccionan nuestra fe, ocurren en todos nuestros hermanos. Y el hecho de que nos parezca que esa persona la tiene toda hecha, no. Dios no es disparejo. ¿Sí? A todo el que recibe por hijo, lo disciplina. Y eso es su misión, es disciplinar mi corazón para vivir fe, disciplinar mi corazón para despojarme del viejo hombre y revestirme del nuevo, disciplinar mi vida. ¿Cómo lo está haciendo contigo? ¿Cómo lo está haciendo conmigo? Ten la seguridad de que lo está haciendo. Y ocupémonos cada uno de vivir esa enseñanza, esa habilitación, porque Dios nos enseña a vivir las cosas, no nos enseña conceptos, te enseña vivencias. Y ahí vamos a ver el fruto. ¿Cómo lo venimos viendo? Entonces, Él garantiza que lo que ha empezado lo va a perfeccionar. Así que creo que estamos en buenas manos y vamos en buen camino. Y vamos a gozarnos en vivir la resurrección de Jesús cada momento, en todas las cosas. No nos prestemos a la muerte, sino vivamos a Jesús en todo. Padre, te damos gracias por lo que hoy nos has manifestado, nos has revelado, porque nos has instado a entregarnos completamente a una vida resucitada, unidos a Jesús, para que lo que Jesús es, nosotros lo vivamos
y tú seas glorificado en ello. Gracias, Padre, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A ti te damos la gloria siempre en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.